Buenas noches, licenciado Arturo López Castro, asesor de la asignatura de Derecho a la Seguridad Social que imparte la Universidad Abierta y a Distancia de México. En la semana 6 corresponde a través de la técnica del video tocar el tema las AFORES. Eh, Alumno de esta institución, Edilberto Pineda Pineda. Iniciamos pues con una introducción. Eh, De acuerdo a lo establecido en el documento que nos correspondió leer de Fernández Sánchez y Corona Rabia, las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, así llamadas por sus siglas, son constituidas como como entidades financieras eh, privadas, básicamente responsables de la administración de las cuentas individuales de los trabajadores. Dichas cuentas concentran las aportaciones que se hacen de manera tripartita, con el trabajador, el patrón y el Estado. Estas cuentas se capitalizan precisamente con los rendimientos para con los rendimientos de estas este, se, se van a destinar al pago de las pensiones de, de, las, de los trabajadores ya en retiro. ¿Qué son las AFORES? Las AFORES, ya lo mencionábamos, son entidades financieras privadas autorizadas por la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, CONSAR, encargadas de administrar las cuentas individuales de los trabajadores. Su función principal su función principal es aperturar y administrar las cuentas individuales de los trabajadores, recibir las aportaciones obligatorias y voluntarias, las deben invertir, estos recursos, deben entregar los recursos en caso de pensión, de retiro, de desempleo o de fallecimiento del trabajador. Eh, y bueno, hablaríamos entonces ya por una parte de algún concepto de qué son las AFORES. Y de acuerdo a lo que establece Fernández Sánchez y Corona Rabia, las AFORES son, ya lo habíamos mencionado, son sociedades anónimas especializadas en la administración de recursos. El propósito es recibirlos, invertirlos, custodiarlos y entregar a los trabajadores con sus beneficios los fondos acumulados en sus cuentas individuales, garantizando su seguridad jurídica, transparencia y el manejo de rendimiento competitivo. ¿Cuál es su función principal? Pues la función principal es aperturar las cuentas, administrarlas, las cuentas individuales de los trabajadores, recepcionar las aportaciones obligadas y voluntarias que provengan del patrón, del Estado y del trabajador. Invertir estos recursos en otros instrumentos financieros que estos sean permitidos por el CONSAR, la rendición de cuentas periódicas al trabajador, la entrega de recursos en caso de pensión, de retiro, de desempleo o de fallecimiento del asegurado. Entonces, bueno, esto nos permite ir otra modalidad de cuentas, las llamadas cuentas individuales. En las cuentas individuales son mecanismos financieros y administrativos mediante el cual se registran las aportaciones obligatorias y voluntarias también destinadas a la seguridad social del trabajador. De acuerdo con Fernández Sánchez y la ley del Seguro Social, eh, dice en una cuenta, es una cuenta personal mmm, intransferible, abierta a nombre del trabajador en una administradora de fondos para el retiro. ¿Cuál es la finalidad? Pues la finalidad es garantizar que al llegar el trabajador a las condiciones de retiro establecidas por la ley, cuente con un fondo suficiente para financiar su, su periodo de vejez o en su defecto recibir el salario acumulado en una sola exhibición. Ya esto lo define desde estas cuentas individuales el beneficiario. Luego tenemos otra modalidad, que es la modalidad de pensión garantizada. En esta pensión garantizada es un beneficio previsto por la ley del Seguro Social desde 1997 para los trabajadores que habiendo cumplido con la edad y las semanas cotizadas requeridas, no logren acumular en su cuenta
en su cuenta individual el capital suficiente para contratar una renta vitalicia de un retiro programado. Entonces rentan un retiro programado que alcance al menos el monto de dicha pensión. Los requisitos generales para acceder a este beneficio es haber alcanzado los 65 años de edad, acreditar al menos 1.250 semanas cotizadas, aunque en la reforma de 2020 se propone reducirla gradualmente los requisitos hasta llegar a 1.000 semanas allá por el 2031. Que su saldo en su cuenta también es importante, que su saldo en su cuenta individual sea insuficiente para obtener una pensión mayor a la garantizada. Y luego viene otro esquema de retiro, que es una renta vitalicia. Pues una renta vitalicia es una modalidad de pensión que el trabajador puede elegir al momento de su retiro. Esto lo hace cuando él transfiere su saldo acumulado a su cuenta individual a una institución de seguros. También esta institución debe estar autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorros para el Retiro. ¿Cómo funciona? El trabajador cumple con los requisitos para obtener la pensión. ¿Cuáles son esos requisitos? La edad, las semanas cotizadas, el dictamen de invalidez, según sea el caso, y el saldo en su cuenta individual se utiliza para contratar la renta vitalicia con una aseguradora privada autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas. El contrato es irrevocable. Aquí es importante subrayar esta parte, que es irrevocable el contrato y se formaliza bajo los términos estandarizados y supervisados por la autoridad. El pago de la pensión, la aseguradora paga mensualmente la cantidad convenida al pensionado de forma vitalicia. El monto se actualiza en los términos del índice de precios al consumidor. Y bueno, iríamos al retiro programado. Este retiro programado, El retiro programado es una modalidad de pensión mediante el cual el saldo de la cuenta individual permanece administrado por la Afore del trabajador y este recibe pagos periódicos calculados en función de el saldo disponible en la cuenta, la esperanza de vida del pensionado, las tasas de interés de rendimiento estimadas. Es un esquema de pago periódico igual, ¿no? De pensiones financiadas directamente con los recursos acumulados en la cuenta individual del asegurado hasta que dicho recurso se agote. Agotado ese recurso, el trabajador llega a cumplir los requisitos, puede acceder entonces a la pensión garantizada. Y bueno, ya con esto entraríamos al tema de las conclusiones, las cuales yo concluiría con que el régimen de cuentas individuales administrado por las AFORES con las modalidades de renta vitalicia y retiro programado representan un cambio paradigmático, o sea, muy importante, distinto al otro que teníamos, en el derecho de las pensiones, trasladando al trabajador una mayor responsabilidad sobre la acumulación del fondo en el retiro. Es una de ellas. La otra es de manera como lo menciona Fernández Sánchez y Corona Rubia. En este esquema combinan elementos de la seguridad social y del sistema financiero privado, lo que requiere una regulación estricta para salvaguardar los derechos adquiridos y garantizar las pensiones dignas. De acuerdo con la adecuada supervisión del Estado, junto con una educación financiera del trabajador, son elementos esenciales para que este modelo cumpla su finalidad constitucional de proteger los derechos humanos a la seguridad social y a la vejez. Pues bueno, de esta manera concluimos este pequeño video. Ya me fui al doble y bueno, enseguida pues presentamos los textos en los que nos apoyamos. Eso es cuanto, para no extenderme en más. Muchas gracias y buenas noches, licenciado.